¿Cómo vas? Bueno, señores, bienvenidos. Estamos en la segunda semana del módulo de agente de viajes, módulo de ofertas de servicios turísticos. Para hoy vamos a trabajar la temática sobre el gasto, el consumo y el gasto turístico. Eh, Vamos a hacerlo de manera amena. Ya anteriormente en la clase del miércoles, siempre, como hay mayor número de estudiantes por grupo, nos demoramos bastante, pero se trabajó muy bien. Acá ya hemos trabajado más o menos anteriormente, somos menos estudiantes, entonces la idea es realizar en el horario preciso porque sé que tienen clases en el colegio después de esto. Eh, Felicitaciones, por ahí ya estoy adelantando la lista de los estudiantes que están en mención de honor por el módulo anterior, por la presentación acorde de sus actividades y por presentarlas a tiempo. Estoy empalmando con las listas que están en la plataforma, con los estudiantes que están trabajando en plataforma. Entonces, ya ahorita me estaré comunicando. He estado llamando por teléfonos a ciertos estudiantes y ando preocupada con algunos que tienen como una semana y media de estar desaparecidos. Hablamos la semana anterior, pero esta semana están brillando por su ausencia. Por favor, pónganse pilas porque ya estamos bastante avanzados y no quiero que se estén atrasando con las tareas y las actividades. Sé que algunos están enfermos, les mandamos fuerzas y ánimos porque estamos en medio de una situación difícil y no es fácil estar en la situación en la que estamos todos. Juega mucho el estado de ánimo, qué más sería el encierro. Entonces también influye todo lo que estemos haciendo y las formas en que nos estemos también moviendo en el ambiente. Entonces, hagamos actividades que nos puedan distraer, hagamos las tareas, presenten también sus clases del colegio, porque hemos notado también que muchos estudiantes están faltando bastante al colegio con referente a sus actividades. Recuerden que todavía estamos en un año lectivo, esto puede pasar muy rápido, nos estamos demorando, pero ya la idea es tener la esperanza. Con respecto a la temática de hoy que vamos a hablar, es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuando estamos hablando del consumo y el gasto de un turista, nos estamos refiriendo ya a, una, a un análisis de datos. Y eso sé que lo dimos en el módulo pasado. ¿Por qué añadí esa temática a este módulo? Lo añadí más que todo para poder representar e identificar que ustedes estén viendo la temática enfocada hacia lo que nosotros trabajamos. Entonces, cuando estamos hablando del turismo, así como ustedes vieron en el video de la clase que está montada en la plataforma, se hablaba de que son los gastos todos referenciados que tiene ese turista, esa persona cuando viaja a cierto lugar o lo visita. Todos esos viajes van incluidos desde el momento que esa persona sale de casa. Son gastos programados y gastos que pueden ser inesperados. Cuando nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo también más que todo al hecho de que esos gastos van enfocados a la parte turística de ese lugar y también a esos gastos complementarios que se generan. ¿Ya? Entonces vamos a entrar de lleno a la información. Esta vez nos demoramos menos también porque tengo organizado ya el material. Tuve inconvenientes después de que terminé la clase con ustedes el viernes pasado porque se fue la luz. Terminé la clase y la parte de la videoconferencia con ustedes y se fue la luz. Ya hasta la noche, llegó tipo 7:30, 8. Entonces la carga del video y todo eso se demoró bastante, por eso les mandé el material, como les dije, más o menos como a las 10, 11 de la noche. Algunos se los mandé al día siguiente. Esta vez esperemos que no sea así, ya se fue la luz hace ratico, ya vino, entonces
vamos a trabajar lo más que se podamos. Por eso es que me gusta ser eficiente con las videoconferencias. Vamos a trabajar también, entonces con eso se dañó el computador y me lo trajeron hasta ahora el miércoles casi. Total que la clase del miércoles fue dada casi de improviso, pero gracias a Dios todo salió bien. Entonces ya tengo todo el material recolectado. Voy a compartir pantalla y les voy a presentar el material para la actividad. Bueno, el material que tengo aquí es el que tenía descargado de la clase anterior. En la plataforma usted va a encontrar que el material está con el logotipo de la universidad y todo. Entonces, estemos más pendientes. Estamos hablando del consumo y del gasto turístico. El consumo y el gasto turístico, como lo dije anteriormente, nos estamos refiriendo a la adquisición de productos y servicios que satisfacen la necesidad del turista cuando está de vacaciones. Este consumo se divide en el consumo turístico primario, que se refiere netamente a esos servicios de alojamiento y transporte. Por eso les puse acá la imagen, alojamiento y transporte. Y después ese consumo turístico secundario, que consiste en el gasto realizado por el turista en parte complementaria. ¿Cuál es esa parte complementaria? Que si el hotel tiene restaurante, que si tiene piscina, o sea, esos gastos extra que tú inviertes. También esos gastos improvisados, como de pronto que necesites una aspirina o un jabón, o de pronto que vas a comprar una cantidad de souvenirs o recordatorios para las personas que te están esperando en casa. Cuando hablamos de las características del consumo turístico, tenemos en cuenta ciertos aspectos para saber que esas características existen como tal. ¿Cuáles son esas características? Que se realiza en el lugar, esos gastos se realizan en el lugar. Por ejemplo, aquí les puse la imagen del aeropuerto y el costo de lo que conlleva comprar esos tiquetes o de hacer el viaje completo. Se da en ese lugar porque se está pagando en ese momento. Claro está que aquí estamos realizando es el hecho de que normalmente los tiquetes los compramos por internet y con mucha anticipación. Pero aquí nos habla de que el consumo significa la destrucción de servicio. Cuando hablamos de la destrucción de servicio es que ese servicio se toma y se gasta ahí mismo. Por ejemplo, el servicio del hotel, pasaron 3 días y listo, ya no lo tienes más. O sea, no es un producto que vas a adquirir a largo plazo. ¿Ya? Entonces, por aquí les puse el ejemplo del helado. O sea, compraste el helado, te lo comiste y hasta ahí llegó. Ya después nos vamos refiriendo a que las características del consumo o de gasto, estamos hablando de que el cliente puede componer por sí mismo ese producto global. ¿Cómo así que el producto es global? Aquí les pongo el ejemplo de situaciones que se presentan y que van para todo el mundo. O sea, el mismo servicio se presta para todo el mundo, como por ejemplo el servicio, el Parque Nacional Tayrona. Es un parque nacional acá en Colombia que es muy hermoso, todo el mundo lo visita. Pero al estar allá, en el servicio de allá, hay diferentes accesos para adquirir ciertos servicios o comodidades. Por ejemplo, al entrar al parque, uno coge un jeep que te lleva desde la entrada hasta al lugar donde comienza el recorrido para ir a las diferentes zonas de los parques. Recuerden que es un parque natural muy hermoso y famoso acá en Colombia. Entonces, para ir a las playas hermosas que hay allá, se me fue la palabra paradisíaca, hay que caminar bastante. Entonces son recorridos que demoran entre ese punto y una playa de esas demora entre 40 minutos a 1 hora, hora y media. Hay playas que se caminan en 2 horas de recorrido. Entonces, ¿cómo así que se arma el cliente su paquete de forma global? Que por ejemplo, algunos pueden irse caminando, otros pueden alquilar caballos,
otros pueden irse en lancha y todo eso generan diferentes costos. Ahora, ese costo tú no lo tienes programado de tu casa a menos que ya tú sepas con anticipación. Y ahí es cuando les digo, señores, que entra el papel de nosotros como agente de viajes, de facilitarle toda la información a la persona. Porque entre menos gastos imprevistos generamos en nuestros clientes, mejor va a ser la experiencia. Entonces, la persona escoge cómo se va a trasladar. La experiencia caminando es muy hermosa, no es lo mismo ir que venir, pero todo está en el paseo. Está la experiencia de ir en caballo, que solo te echas 40 minutos o menos, los que van en lancha, que solo son de a 10 a 15 minutos el recorrido. Entonces, de acuerdo a ese tipo de aspectos, se genera un consumo y un gasto. Seguimos compartiendo pantalla. Tenemos que en estos aspectos también se puede presentar la sustitución de algunos productos. Cuando hablamos de estas sustituciones, por ejemplo, el hotel tiene piscina y nos da el servicio de la piscina, pero nosotros podemos escoger de pronto la ida a la playa que está ahí mismo en el hotel. O de pronto que nos generan servicios flotadores, nos brindan toalla, entonces ya uno escoge o cambia el itinerario. Algunos llevan costos adicionales, otros no. Y también se puede presentar que este turismo, el consumo y el gasto, esa parte consumible es un lujo relativo. Ya ahora se toma en cuenta como un lujo relativo porque actualmente cualquier persona puede viajar. Antes se presentaba de que no todo el mundo podía viajar o tenía ese acceso. Como les comentaba a mis estudiantes anteriormente, puse el ejemplo de cuando yo era pequeña, que mi abuela, cuando viajaba a visitar a sus hermanas a Bogotá, todos los nietos, o sea, toda la familia iba a despedir a mi abuela al aeropuerto y también toda la familia la iba a recibir. ¿Por qué? Porque eso era un evento importante donde todo el mundo se vestía elegante. Yo me quedaba asombrada de ver cómo las personas, recordando ahora, se vestían como para ir a una fiesta, a montarse en un avión, porque no todo el mundo tenía la capacidad económica para eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que era un lujo, o sea, viajar era un lujo para ciertas personas y viajar en avión todavía más. Entonces ahora no, ahora tú puedes conseguir tiquetes a unos precios económicos o no conseguirlos económicos, pero sí una variedad de formas de pago que te da la facilidad a ti para viajar. Entonces ya ese consumo y gasto es un lujo, o sea, un consumo relativo de lujo porque todos tienen acceso. Ahora, gracias a esas formas económicas, hay una diversidad también de productos que se brindan que hace que la persona tenga gustos fijos e imprevistos en estos tipos de viajes. Cuando estamos hablando también de esas características del consumo, hablamos, como mencioné, que solo las clases, históricamente solo las clases altas tenían acceso al turismo. Hoy, gracias a ese abaratamiento de los precios, el nivel de renta y también las intervenciones que hace el Estado, ¿cómo se dice? Ese incentivo económico que se le brinda al sector del turismo, esas inversiones hacen de que se abaraten los costos y todos puedan practicar turismo. El gasto turístico también se entiende como ese gasto efectuado por un visitante, por cuenta de un visitante, para su desplazamiento o durante su desplazamiento en el lugar donde está. Según la Organización Mundial del Turismo, todos estos bienes y servicios que son consumidos y relacionados durante el viaje comprenden una amplia variedad de productos que van desde aquellos que son importantes en el viaje o la estadía, como aquellos que son de uso personal, y también se incluyen los regalos. ¿Por qué se tiene en cuenta todo esto o en qué aspecto? Ahora lo voy a mencionar más adelante. Pero todas estas magnitudes hacen referencia a la capacidad que tienen, a la capacidad real que tienen las personas para viajar. Porque en términos económicos la demanda siempre es una magnitud monetaria y no en el número de consumidores.
Entonces, por eso se enmarca en este concepto de turismo, el cual se define como un gasto realizado por un visitante a causa de su viaje en la estancia de turismo. Aquí voy a hacer un énfasis porque me volé algo que quería explicar. ¿En qué aspecto y por qué la parte de improvisaciones o en qué sentido se tiene en cuenta el gasto y el consumo turístico? Aquí vamos a ver dos aspectos, con la parte de los ingresos programados o de por qué se habla de que el gasto tiene que hacerse en tal lugar o se tiene en cuenta el gasto que tuvo el turista en el lugar de su estancia, es porque a partir de ahí se empiezan a manejar los análisis de datos, se empieza a preguntar cuando están los turistas acá, qué comen, qué compran, en qué gastan, en qué tipo de hoteles gastan. Entonces ahí uno empieza a definir los perfiles, empieza a definir el tipo de turista, la clase de turista, los eventos a los que participa, los lugares que visita. Y eso a mí me da opciones y me da información bastante relevante que me permite saber en qué enfocarme más adelante y en qué trabajar. En ese tipo de gastos programados, recuerden que como viajero hay aspectos económicos que influyen en la toma de decisiones de acuerdo a tu presupuesto. Porque si yo les pregunto a ustedes qué es más económico, viajar desde Bogotá, viajar a Cartagena o viajar a Santa Marta, muchos van a empezar, independientemente de cuál ciudad es más chévere o algo, van a empezar a identificarse por los patrones económicos que ustedes tienen. Entonces ahí notamos que Santa Marta es más económico que Cartagena, a pesar de que Santa Marta nos brinda una mejor variedad. O sea, mis gustos personales está visitar Santa Marta que Cartagena. Entonces, todos esos valores, todo de cómo se cobran, cómo se trabajan, todo eso influye en cómo visita o cómo se hace publicidad de un lugar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú gastes, la experiencia del turismo, todo eso empieza a sumar. Ahora, en esos gastos también se lee mucha información entre líneas, por ejemplo, cómo son los servicios, ya, porque si de pronto tú ves o miras, comparas los costos que son bastante altos y las personas pagan por esos servicios, estás notando que la calidad del servicio es buena y a pesar de que es costoso, las personas lo están consumiendo. O de pronto también se ve que de pronto es el único servicio que se presta y por eso es bastante alto y toca pagarlo sí o sí porque no hay de dónde escoger. Ya. Por ejemplo, estás en una playa, en la playa solamente hay un kiosco donde venden bebidas naturales, jugos, y tú vas a comprar un jugo y te va a costar el vaso 5.000 pesos. Y de pronto en otros lugares, si tú fueras, caramba, ya el vasito de jugo vale 2.000 o 1.500, entonces son situaciones que se presentan. Otro de los aspectos a relacionar también que nos da todos estos análisis de datos del consumo y del gasto que realizan las personas es también para saber manejar y tener los estándares de precios, porque eso influye también en el número de visitantes o cómo se sienten los turistas en el lugar. Miren que nos ha pasado en muchos aspectos acá en Colombia cuando a veces las personas son estafadas, entonces ese pequeño inconveniente genera o tapa todo lo bonito que hacen las otras personas. El hecho de que cobren exageradamente por un servicio de restaurante o lo que pasa mucho en las playas de que vienen las muchachas y el masajito, ven, te doy la muestrica y entonces, no, dame 10.000 pesitos. Ya, tú no, pero si me estás dando muestra gratis. No es que la muestra gratis vale 10.000, pero ellas no dicen, no, ven, te damos la muestrica, ya no te ha dicho que es muestra gratis. O de que te cobran $50 por hacerte el masaje. Entonces hay turistas que como no saben o no manejan bien lo del cambio de la moneda, cuando ya tienen ya les dicen el precio, o sea, $50, el que sabe hacer el cambio dice, oye, pero eso es muy caro, o a ellos a veces de pronto, o sea, no ven la diferencia y los pagan, pero entonces no es lo mismo cuando son $50 o cuando son 4 personas cada una $50 o 4 por $50. Entonces ahí se generan una cantidad de experiencias, entonces eso también es relativo. Ahora, porque cómo gastan o qué influye también en que las personas gastan en ciertas necesidades básicas que tienen. Hay gente que viaja a la costa y apenas acá es donde se va a comprar su ropa de playa, su vestido de baño, porque allá no tienen de pronto en la capital. Entonces,
todo eso influye. Vamos a seguir trabajando acá. Tengo itinerancia con el internet, pero no se vaya a ir. Bueno, en consumos y gastos tenemos una definición donde hay 6 variables importantes y que se deben tomar en consideración por su incidencia en el concepto del gasto turístico. Tenemos que los precios de destino influyen, como les dije anteriormente, entre Cartagena y Santa Marta. El hecho también de que en un lugar, en un restaurante, la cerveza te valga 7.000 y acá te estén cobrando a 4.000. El precio de los destinos competidores, por ejemplo, si yo comparo entre Santa Marta y Cartagena, como les dije, cuál es más económica, qué me cuesta sentarme a comer en la plaza allá en Cartagena, en las murallas, que ustedes saben que hay unos restaurantes en los baluartes. Entonces, qué me cuesta comer ahí y qué me cuesta de pronto comer esa misma comida en una de las playas allá en la plaza en Santa Marta. También me influye el hecho de cómo es la comparación en la parte de los hoteles o qué tipo de habitaciones. También podemos estar observando la parte de la dimensión de los mercados turísticos. Cuando hablamos de la dimensión de los mercados turísticos como características de esas variables, estamos viendo es qué estamos ofreciendo, qué lugares, qué eventos, en qué está participando las personas, o cómo influye también esos nuevos espacios o las tendencias en las que se mueven las personas. Recuerden que las tendencias normalmente son esas modas y hay que saber trabajarlas. Como mencionamos antes en la curva de riesgos del turismo, se tienen que trabajar bien, porque si el lugar pasa de moda muy rápido, se acaba y la parte económica no se sostiene ya. Entonces, puede ocurrir también que si no se sabe manejar, lo que hacemos es un daño ambiental al ecosistema o al lugar que queremos resaltar. Entonces, cuando hablamos de esa tendencia, recordamos lo que les hablé de las salidas de Galera Zamba, o también les puedo aquí el ejemplo que les puse en esta imagen que les voy a mencionar, que se caracteriza de cómo habla esa tendencia, y se debe básicamente a estos dos aspectos. Miren, esta es la misma playa, esta foto es de la misma playa. Aquí está cuando normalmente está vacío, están pristinas, es un parque nacional en Tailandia, y aquí es cuando ya está el momento de los turistas. Resulta y pasaba que anteriormente, estamos hablando más o menos de hace unos 15 más o menos años, porque ahora que estuve buscando el ejemplo, me pareció exactico, estas playas eran muy solitarias. Eran playas que eran visitadas por turistas, pero no en la cantidad en la que se ve ahora. Entonces, ¿qué pasó? De que da la casualidad que en esas playas se realizó la filmación de una película en la que trabajaba Leonardo DiCaprio, y entonces él puso prácticamente de moda, o sea, debido a la película, esa playa se volvió tendencia y ahora es una de las más populares a visitar. Ya, se ha mantenido gracias a que el turismo allá es bastante controlado y entonces mantiene unos horarios. Pero si usted va a notar, a diferencia de otras playas como las que nosotros conocemos, usted va y encuentra, sí, va a notar que usted no va a estar encontrando ni sillas, ni carpas, bueno, de pronto uno que otro vendedor, ya. Pero entonces, ¿cuál es la novedad? Y no solo el paisaje, hay personas que se bañan, a diferencia de otros lugares donde son más explotadas. Entonces, aquí también tenemos en cuenta la renta y la riqueza de los demandantes de turismo como una restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque de pronto la capacidad de carga, que eso lo vamos a estudiar más adelante, de qué es una capacidad de carga de un lugar, nos define qué tanto dinero va a entrar por ese lugar. Todo esto, también hablamos, bueno, todos estos factores hacen el marco de referencia de esa demanda turística a nivel individual, ¿ya?
Pero entonces todos estos factores también influyen en cómo son los ingresos. Cuando hablamos de los factores sociológicos, psicológicos y culturales de la demanda, aquí influye también la idiosincrasia del lugar. Los lugares donde las personas o los residentes son más acogedores, como en la costa. Cuando hablo de la costa me estoy refiriendo a nivel general de la costa. Somos muy amables, somos muy entrones. Entonces, eso genera factores culturales y de presentación que hace que sea menos para el visitante estar acá. A diferencia de cuando uno viaja de pronto a países orientales o a ciertos países en Europa, donde las personas son muy reacias. Entonces no es porque sean así, no es porque la cultura, sino que las experiencias anteriores, su historia, la historia del país, hace o genera de que ciertos comportamientos se resalten en una comunidad, ya sobre todo aquellas donde son muy golpeadas por la violencia en aspectos de, no de que el país es muy inseguro. Por ejemplo, algo que puede pasar en Alemania es que las personas, o sea, si esto está bien, si no también, o sea, listo, no te paran bola. Pero también tenemos que ver toda esa historia cultural que tiene Alemania para que uno diga, porque por eso es que las personas son así, las nuevas generaciones son muy secas, ya. Entonces, acá somos muy entrones, entonces van a ver que las tendencias en turismo se resaltan más en lugares donde las personas tienen acogida, por eso se les llama así. Presento pantalla para seguir con la siguiente variable y nos vamos a los gustos y preferencias del consumidor. Cuando hablamos de los gustos y preferencias del consumidor, nos estamos enfocando a qué es lo que le gusta, qué le llama la atención. Entonces, aquí ya entra, se habla de variables como gusto y preferencia, pero aquí ya influye mucho lo que es la publicidad, ¿ya? Porque de pronto el consumidor no conoce la ciudad, apenas la está conociendo y hay muchas cosas que le llaman la atención. Pero entonces la parte de curiosidad y la parte económica es la que influye en el gasto y en el consumo de los servicios que va a adquirir esa persona. Hablamos ya de servicios que están preestablecidos o que la persona se está organizando, porque de pronto, oye, mira que hay un volcán y podemos bañarnos en el volcán, la persona no sabía, entonces, no, pero tengo que pagar la entrada. Eso genera un imprevisto, pero es igual una buena experiencia en la que se va a generar. Entonces, ya que esta variable es bastante volátil porque influye mucho lo que es la publicidad. Seguimos trabajando. En cómo influye la fórmula del consumo turístico basados en los tipos y categorías del turismo. Y estas son las siguientes. Por tipos de turismo tenemos que el consumo turístico interno es el consumo efectuado por los visitantes residentes como resultado directo de sus viajes dentro de su país de residencia. Tenemos que el consumo turístico receptor es el consumo efectuado por los visitantes no residentes como el resultado de sus viajes dentro de la economía. Y tenemos que el consumo turístico emisor es el consumo efectuado por los residentes como resultado de sus viajes a países diferentes al que residen, ¿ya? Entonces, esas expectativas también influyen en las visitas de las formas de gastos y de consumo. Recuerden que uno de los influencias en este aspecto también es el hecho de la comodidad. Entre menos gastes tiempo y más cómodo estés, va a ser el costo más alto. Entre más demore y menos cómodos estés, va a ser más económico. Por eso muchas veces cuando las personas se manejan en la parte de los presupuestos, de cuánto es mi presupuesto, siempre se va a tener en cuenta o se va a ir asimilando qué es lo que vas a tener o qué es lo que tú vas a esperar de lo que vas a cumplir. Es cuando hablamos de que si vamos a comprar un reloj,
y el reloj me cuesta 5.000 pesos, el reloj es de pasta, se puede dañar rápido y sé que va a ser de corta duración, me va a durar a lo mucho 3 meses, o puede que cuando lo saque de la caja no me vaya a servir porque ya yo estoy programada de que es de los baratos, entonces lo compré más que todo como para salir del paso al pronto que compré un reloj de calidad que sé que va a ser de un costo más grande, pero tengo la certeza de que me va a durar mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces trabajando también en la parte de las categorías del turismo con respecto a su consumo, tenemos en cuenta que el consumo turístico interior comprende el gasto efectuado por los visitantes, tanto de residentes como no residentes, y cuando visitan la economía de compilación, equivale a la suma del consumo turístico interno y del consumo turístico receptor. Y cuando hablamos del consumo turístico nacional, comprende todo el consumo turístico por parte de los visitantes residentes sin tener en cuenta dónde tiene lugar el consumo. Incluye el consumo turístico interior y el consumo turístico emisor. El consumo turístico internacional comprende el consumo turístico receptor y el emisor. Y el consumo interior turístico comprende el gasto del consumo que tiene el turista dentro del lugar de la economía, que se incluye el turístico interno y el consumo turístico receptor y la parte del consumo turístico que corresponde a los bienes y servicios facilitados por los residentes. En estos aspectos, cuando tenemos en cuenta la importancia de todo esto, es que vemos la inversión, como mencioné anteriormente, que hacen los países con respecto a la inversión en la infraestructura del turismo, ya que la información que me da me conviene para generar ya sea más empleo o más infraestructura. Muchos países compiten de acuerdo a estos análisis de datos que genera el consumo turístico, porque nos conviene que el turista, debido al cambio de divisa, quede acá, gaste acá, porque nos genera ganancias en la economía, porque generan esos aspectos. Ahora, poniéndonos en los zapatos del turista, cuando hablamos del consumo y del gasto, vemos la importancia y nos empezamos a comparar exactamente qué es en lo que vamos a gastar, ¿ya? Porque todos estos aspectos nos generan estudios interesantes. Por ejemplo, de que actualmente se consume y se gasta más, pero las personas, o sea, se gasta más en general como ganancia en economía, pero el turista está gastando menos dinero. ¿Qué me quiere decir eso? Que muchas personas ahora, más que antes, están viajando ahora, pero esa cantidad de personas no están gastando el dinero que gastaban antes. Por ejemplo, antes me viajaban 5 personas y esas personas me gastaban, por ejemplo, $20,000 en el viaje por semana. Pero actualmente ahora me viajan 20 personas y por semana esas personas están gastando unos $12,000, ¿ya? Tengo más ganancias, pero también los turistas están gastando menos. ¿A qué se deben esas tendencias y esos comportamientos que hemos notado con respecto al consumo y el gasto de los consumidores? De los turistas, que digo, que las personas, aparte de que ya el acceso es general para todos que pueden viajar, también influye el hecho de la clase económica de la persona que está viajando. Ya, y no es lo mismo una persona que viaje con comodidad económica, que puedo tener cualquier imprevisto, que tengo dinero para solventar esos gastos, a de pronto que yo estoy viajando y con mi presupuesto estoy en una ciudad y quiero visitar todo, pero no lo puedo hacer. Entonces me toca escoger concienzudamente cuáles son los lugares que voy a visitar, cuáles son las comidas que voy a comer. Hay personas que de pronto por viajar tratan de comer un buen desayuno para ya después mantenerse llenos durante el día y no estar comiendo en la calle, y de pronto ya en la comida sí comprarse algo que les mantenga hasta el día siguiente. Entonces son todos esos aspectos y quiero que los tengan en cuenta, porque nos va a pasar muchas veces cuando nosotros viajamos,
este tema, esta temática se presta para nosotros ponernos en los zapatos de los turistas. Y quiero que lo tengan en cuenta para el momento ahora que vayan a hacer la tarea. Para esta semana, recuerden que en este módulo hay 2 tareas por semana, entonces quiero que se tengan en cuenta. Cuando hablo de cuál sería el consumo y el gasto de un turista que tiene un paquete de turismo, o sea, al Cabo de la Vela por 3 días y 2 noches, me estoy referenciando a una sola persona. Me han estado preguntando, señor, con respecto a la tarea, si hay que poner los precios. No es necesario, pero quiero que sí me especifiquen qué compraría esa persona. No necesariamente tiene que ser el precio, porque en esta vez no nos estamos enfocando en los precios, pero sí quiero es que ustedes tengan en cuenta las necesidades. Ya. 3 días y 2 noches que me dice que hay un alojamiento, ya sea hotel, hamaca, camping, que hay un transporte, que se tiene que ir del lugar de destino hacia el lugar de recepción, que tiene que haber, si hay 3 días y 2 noches, cuántas comidas son y qué gastos me genera todo eso. Me gustaría también, porque he estado leyendo las tareas anteriores, que cuando me mencionen un lugar, investiguen lo primero. Porque en las tareas, por ejemplo, me estaban poniendo, no, que la persona visita, me habían hablado también del Cabo de la Vela, y el hotel brinda esto, lo otro. Entonces usted va a investigar bien, va a notar que en el Cabo de la Vela no hay hoteles de resort, que son hoteles cómodos, que tienen piscina, que tienen agua, que tienen luz, que sus habitaciones son aire acondicionado. Lo cual necesito, por favor, que investiguen. La idea es que consulten, no es una investigación reacia de coger las páginas, pero sí consultar cómo es el ecosistema, cómo es el medio ambiente, cómo se mueve el mercado. Es información básica que todo el mundo consigue en internet, entonces no hay excusa para no presentar algo bien hecho. Entonces les agradezco ese aspecto. La segunda tarea también, y la segunda actividad es bastante interesante, porque la semana pasada conocimos el Palacio de Versalles en Francia, pero esta vez vamos viajando hacia el África, nos vamos yendo hacia el norte de África y vamos a visitar Egipto. Hay 3 videos que lancé en la plataforma y son visitas a las pirámides de Egipto. Hay 2 preguntas básicas en esa actividad, entonces agradezco, por favor, señores, que se vayan poniendo al día. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos continuando en ese aspecto. Bueno, en otras de las situaciones también en las que vamos entrando al gasto turístico, se referencia también a cómo involucra ese aspecto en las economías. Entonces les voy a presentar pantalla a continuación de lo que les voy a mostrar. Bueno, les voy a compartir pantalla sobre la lectura complementaria de los ingresos y los gastos turísticos. Ahora, cuando hablamos de los medios, muchas personas no saben distinguir entre los gastos turísticos realizados por los extranjeros para pagar sus vacaciones y el gasto relativo, que efectivamente es esa ganancia que tienen las personas del lugar. Me refiero a los residentes.
Entonces aquí se tiene en cuenta cuál es el gasto turístico en sí como turista, se tienen en cuenta los gastos de avión, los destinos, los restaurantes, los servicios complementarios. Pero cuando se mide el gasto total diario entre otros, se segmenta de acuerdo a los orígenes y las comunidades de destino. Estas diferencias son importantes para la toma de decisiones. Y estas cifras se acuerdan de acuerdo al presupuesto que tiene el visitante. Cuando hablamos de cómo se maneja el gasto real y el presupuesto, tenemos que tener en cuenta la diferencia de estos dos aspectos, porque no es lo mismo un turista que dice, bueno, mi presupuesto para el viaje es de 4 millones de pesos. Pero sacando bien las cuentas, cuando ya ese turista está en el lugar de destino y se devuelve a su lugar de residencia, esos 4 millones de pesos no quedaron en el lugar turístico. Allá quedó un porcentaje que puede haber sido de 2 millones de pesos, poniendo de pronto de que en cuenta de que la persona gastó 1 millón de pesos viajando para allá y 1 millón viniendo, y quedaron 2 millones de pesos de gastos relativos en ese lugar de destino. Ahora, si esa persona en ese país o en esa ciudad no duró su estadía completa ahí, sino que fueron 5 días, de esos 5 días 2 los pasó en un lugar, otro lo pasó en otra ciudad y los otros 2 se los repartió, o sea, fue tipo tour. Ese gasto complementario, o sea, ese gasto neto que tuvo la persona se divide entre cada uno de los lugares en los que participó. Entonces, esos datos siempre son importantes y relativos tenerlos en cuenta, porque cuando ya las grandes entidades ya empiezan a hacer sus análisis de datos y su estadística, saben cuál es el gasto real y saben cuáles fueron en sí la información importante que se recolectó de ahí. Nosotros como agente de viajes, ¿cómo participamos en ese aspecto o cómo nos influye a nosotros ese presupuesto? Claro que nos influye teniendo en cuenta, porque sí me lo preguntaron en la clase anterior, si nos influía el hecho de que la persona tenía un presupuesto. Sí, porque en ese presupuesto de gastos está incluido los servicios que nosotros tenemos. Entonces hay que ver si dentro de ese presupuesto de los 4 millones están incluidos de pronto el servicio que presta la agencia. No hablamos de los honorarios de nosotros, porque a ti no te van a contratar en sí como agente de viaje ese turista, a ti te van a contratar por los servicios que tú vas a prestar, ya sea que tú trabajes de forma independiente o en la empresa, ¿ok? Yo quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la creación de los eventos, en la parte de consumos y gastos, ese aspecto no entra aquí como el hecho de que nosotros seamos organizadores. Ya aquí entra es de la persona si va a participar en el evento, si va a asistir o no. Entonces, cuando hablamos del consumo y de los gastos turísticos, de los servicios turísticos, ya tenemos que tener en cuenta todo lo anterior que mencionó. Los invito, señores, a estar pendientes de la plataforma y que se lean todo el material de estudio, porque está bastante interesante y está bastante explicado. Tengo videos también de apoyo, aparte sale de la clase anterior, para que por favor lean el material y lo tengan en cuenta al momento de realizar la actividad. Entonces, señores, no siendo más, nuestra hora de clase ha terminado. Entonces, les agradezco. Si tienen preguntas, ya saben que ahorita pueden escribirme. Tengo concertadas 2 llamadas ahorita mismo con estudiantes. Entonces, ya más adelante, o sea, si me escriben, les voy a demorar un poquitico en responder, pero saben que estoy con ustedes hasta las 7 p.m. No siendo más, me despido y que tengan un fin de semana. Estoy atenta a sus inquietudes.